y habíamos dejado, si se acuerdan, habíamos estudiado, o sea, vimos que Pablo había estado orando y había estado agradeciendo porque había visto que la obra que ellos habían creído, o sea, que habían creído en el Evangelio, había dado frutos, ¿no? Y que, ¿qué es ese fruto? Que quiere decir que no solamente la persona creyó, o sea, sino que también obró, ¿no? Porque la fe sin obra está muerta, y esas personas empezaron a dar frutos, ¿no? No solamente que creyeron, o sea, bueno, creí en el Evangelio, pero no hago nada. Las personas vemos que empezaron a testificar de Cristo, empezaron a predicar, empezó a crecer, entonces vemos que esa obra se vio un fruto, ¿no? Sin una fe recibida y sin hacer nada no sirve de nada. Entonces que vemos que sí. Vimos estos capítulos, el primer capítulo, porque no vimos más. En el versículo 9 también vimos que el creer conlleva también un convertimiento. Fíjese que dice, y se convirtieron de los ídolos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas, dice 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas que ya pasaron. Entonces, si yo creo de verdad, mi fe de verdad es que creo en algo, yo me voy a convertir y voy a dejar de a poco esas cosas, ¿no? Entonces, la verdadera fe lleva un cambio, ¿no? Es que mucha gente dice, no, yo creí, pero siguen lo mismo, y incluso ni siquiera quieren luchar y no lo reconocen. Por lo menos, no. Pero el verdadero creyente que dice, creo, y ellos se convirtieron, o sea, ¿qué se convierten? Al Dios vivo, dejan las cosas muertas. Entonces la fe lleva a eso. Vemos que Pablo le está felicitando porque estos tesalonicenses dieron frutos, su fe tuvo frutos, ¿no? Incluso se vinieron convirtiendo. Ahora, y también dice en el versículo 10, si no que no me equivoco, que es algo importante que no lo quiero pasar, lo vimos el domingo pasado, que dice, estoy haciendo un repaso, que dice que se convirtió de Dios vivo y verdadero para guardar de los cielos al Hijo al cual resucitó entre los muertos, Jesús que nos libra de la ira venidera. ¿Se acuerdan que el sábado pasado vimos que Dios nos libra de la ira venidera? ¿Qué ira venidera? Hechos, versículo 17, 30 y 31 dice que Cristo va a venir a traer ¿a quién? Ya no como ahora que tenemos el tiempo de gracia, sino va a venir con juicio, dice Hechos 17, 30 y 31, ¿se acuerdan? Que lo vimos, y que va a traer un juicio sobre esto, ya se va a acabar si quiero o no quiero hacer esto o no acepto. En ese momento ya no vamos a poder decidir, ya se acaba. Entonces eso vimos todo lo que vimos ahora, ¿no? Ellos entendieron que va a haber un juicio, como la película de Gunja, ¿no? El profesor Peregrino, entendieron eso, que va a venir un juicio, y eso ¿qué hizo? Bueno, yo no puedo estar perdiendo el tiempo ya en estas cosas, voy a cambiar, tengo que cambiar, y cambiar porque va a venir un juicio y los cielos van a pasar, o sea, y tierra nueva, y yo debo cambiar, adaptarme a ese reino que va a venir, y ahora debo vivir por fe si soy un cristiano, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar en el capítulo 2, vamos a empezar el ministerio de Tesalónica, vamos a ver lo que el tiempo nos dé, vamos a ver el 1, 2, 3, 4, 5, porque de acuerdo al tiempo, vamos a ver qué tiempo nos da, ¿no? Empezamos un poco tarde porque estuvimos haciendo un poco de evangelismo, o sea, predicando acá en la casa un poco, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice en el versículo, bueno, lo que voy a hacer es una introducción yo, lo que voy a ver, ¿no? O sea, tengo más o menos una introducción lo que es del versículo 2, o sea, perdón, el capítulo 2, del versículo 1 al 6. O sea, más o menos lo que voy a tratar de ver. Si un tiempo me da, voy a dar un poco más. Pero si no, es lo que más o menos vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver que Pablo ahora le va a recordar todo lo que han sufrido, las penalidades, o sea, que le acompañó, ¿no? La visita de él que hizo esto. Y vamos a ver que él, como él se mantenía íntegro, o sea, porque acuérdense que él estaba siendo acusado de todo, de esto por falsos profetas, ¿se acuerdan? O sea, que estaban acusando. Entonces se va a encargar de contradecir o de rebatir estas acusaciones, ¿no? Ellos venían a traerle una palabra y contradecir a Pablo, ¿no? Siempre que un ministro quiere hacer algo, o un predicador de la sana doctrina quiere predicar, ¿qué va a pasar? Se van a levantar en contra. ¿Por qué? Eso es algo común, o sea, ¿cómo diríamos? En los predicadores, maestros, los que predican la sana doctrina siempre, sana doctrina se van a levantar. Bueno, acá vemos esto. En toda la Biblia vamos a ver que siempre en Jeremías, en el Señor Jesucristo, que se levantaba ¿quién? Los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Por qué murió Cristo? Porque estaba predicando y vino a morir por esta época. Pero siempre va a suceder eso lo mismo, se van a levantar. Bueno, acá lo mismo, Pablo no estaba haciendo todo esto. Entonces, vamos a ver, si no entienden todo, ahora que les decir, más o menos que entiendan esto. Que Pablo está parada por defender, o sea,
su ministerio. Pablo está por decir a ellos, es como decirlo así, es como que acá se hay una misión bautista, y se funde y en un tiempo diga, bueno, ustedes vieron todo lo que es el sacrificio que causó esto, que yo nunca le pedí nada a ustedes, que siempre lo hicimos todo por fe, que pusimos todas las cosas, y alguien venga a decir, no, porque Daniel está interesado en que se le dé la plata, Daniel está interesado en aquello, y yo decir, no, un momento, ustedes saben que acá nunca se pidió nada, todo lo hicimos con lo que teníamos, todas las cosas que nos había. Entonces, Pablo está encargado de lo que, si no se acuerdan nada que le voy a decir, si me diciendo esto, Pablo se va a encargar de defender su ministerio y decirle, no, mentira lo que están diciendo, yo no estuve haciendo eso. Lo estaban acusando a Pablo acá, y Pablo está por defender. Entonces vemos esto, dice así, el versículo 1, porque hermano, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no ha sido vana. ¿Qué es esto? Versículo 1, vamos a ver. Pablo está diciendo, vana quiere decir la palabra, quiere decir algo vacío, algo que hueco, que no tiene nada. O sea, para que lo puedan entender, nuestra visita no fue estéril. O sea, no fue estéril. ¿Por qué estéril? Estéril, algo que no da fruto, o sea que está seco. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice, no es en vano esto dio fruto. ¿Y por qué dio fruto? Porque él le va a hacer recordar ahora a ellos mismos, es como yo le diga, no fue en vano, o sea, acordate lo que era antes vos, y cómo la palabra de Dios se transformado, te cambió. ¿Fue en vano la palabra de Dios o te prediqué cualquier cosa? No, ¿diste fruto? Sí, entonces, mirá ese tiempo hacia atrás. Como decía un hermano, yo me acuerdo que siempre escucho una prédica para escuchar acá, que sí, tiene una prédica de las 7 últimas palabras de Cristo. Y él cuando termina de cantar las alabanzas dice que a veces viene Satanás a decir, pero es inútil que siga acá porque nadie viene. Mirá que es una tontería que estás haciendo. Y entonces, uno debe tener en cuenta, o sea que Pablo acá está diciendo, no fue en vano, no fue en vano, fíjese que ustedes cambiaron. Quiere decir que no fue en vano, la palabra de Dios no volvió vacía, ustedes hicieron cambios y eso trajo frutos. Entonces Pablo le está diciendo no es estéril lo que he hecho, ¿no? Entonces del versículo 1 al 6 del versículo 1 al 6 vamos a mostrar que las intenciones de Pablo eran puras, no eran engañosas como vemos los otros tienen un ministerio de querer engañar, ¿no? Dice que si no en el versículo 2 dice, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para proclamar el Evangelio de Dios en medio de mucha tribulación. Vemos que acá, que Pablo está haciendo recordar a ellos que, pero me saca la campanita porque me sale como medio calor por tantos momentos. Pablo le está diciendo Pablo que tuvo, sino que habiendo sido sufrido, habiendo sido maltratado en Filipo, como sabéis, tenido valor de nuestros Dios para proclamar el Evangelio de Dios en medio de mucha tribulación. Pablo le está haciendo recordar lo que él padeció, o sea, no es que yo vine así diciendo, no, porque Pablo es así. Pablo le va a hacer recordar, acuérdense lo que sufrimos, y le va a hacer mostrar algunas cosas, como, fíjese, en Hechos, fíjese a ver si dice en Filipo acá, ¿no? Dios para proclamar el Evangelio de Dios en mucha oposición. Bueno, fíjese, yo nombré algunos textos, en Hechos 16, 19, 40, que le voy a leer apenas, que creo que ya lo leímos esto, pero lo voy a leer un poquito por arriba, para que nos acordemos un poco de lo que vimos atrás. Hechos 16, 19, 40. ¿Se acuerdan que dice, Hechos 16, 19, pero Amos dice, que había salido de la esperanza? Acá Pablo está contando que se acuerda cuando le echa fuera al espíritu de adivinación de la mujer, que lo seguía, si lo han leído. ¿Y qué pasa? Esta gente se empezó a enojar con Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esta gente? Estaba preocupada. ¿Por qué? Porque se le ha ido la plata a esta gente y no tenían ya para ganar, o sea, la plata. Entonces no le importaban, no estaban diciendo cuando se juntan ellos, no, uy, el verdadero evangelio de esta persona ha sido salva. No, ¿qué le interesaba? Que la mujer adivina le dejaba ganancia, y por eso se enojaron con Pablo. ¿Por qué? Ni siquiera le preocupaba si Pablo andaba predicando la verdadera doctrina. ¿Qué le preocuparía? Es como uno predica la verdadera doctrina y dice, ay, pero eso venían a mi iglesia y me lo sacaste. Yo no saqué, prediqué la verdadera doctrina y estoy diciendo que estaban predicando cualquier cosa mentirosa ustedes.
y la verdad, o sea, le habría abierto los ojos nada más. Pero vemos que acá Pablo, fíjese que va a la cárcel, sufre un montón, y fíjese que tiene un montón de sufrimiento acá. Lo que le estoy mostrando, o sea, si me van siguiendo, es que Pablo había padecido muchas cosas. Le está haciendo hacer recordar todo lo que habían padecido. En Hechos 17, fíjese el versículo 1 al 9 también. Dice, atravesando a Antipolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Va a estar recordando a ellos de que llegaron a Tesalónica. Estamos viendo acá de tesalonicenses. Y bueno, dice, Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 sábados debatió con ellos apoyándose en la escritura. ¿Qué hacía Pablo? En versículo 2. ¿Y qué decía? Yo creo, ¿no me parece? No, el versículo 2, ¿qué dice? En Hechos 17, versículo 2. Apoyándose en la escritura. El varón de Dios, ¿qué hace? Saca la escritura y muestra. Así, escrito está, dice. No, yo creo, a mí me parece. Pablo decía, se apoyaba en las escrituras. Él siempre mostraba lo que estaba escrito, ¿no? En la palabra de Dios. Dice, explicando y probando que el Mesías debía padecer y resucitar entre los muertos, y el Mesías decía, este es Jesús que yo lo anuncio. Perdón. Entonces explicaba él. No solamente decía, él abría la escritura y explicaba lo que está escrito. Eso es lo que hace un maestro o un pastor, ¿no? Abre la escritura y predica. Dice que debate con las personas. Fíjate el versículo 1, que dice debatía con ellos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban otra doctrina diferente. Bueno, y algunos de ellos se persuadían. O sea, cuando uno predica se van a persuadir y otros no. Bueno, pero fíjese que dice en el versículo 5, lleno de envidia, solo tomaron consigo unos vagabundos perversos, sino que reunieron. Bueno, se arma un gran alboroto, una turba, ¿no? ¿Y qué pasa? Y ahí es donde van ellos y lo llevan y bueno, empieza a, de nuevo, alboratan, reunieron también en la turba. Y acá tiene problema de nuevo Pablo, ¿no? Vemos en Hechos también 13:46. Hechos 13:46. Dice así, así que Pablo y Bernabé dijeron, contra todo de nuevo a vosotros primero necesario que se hablase la palabra de Dios, pero que ya la rechazáis y es considerado digno de la vida eterna, que aquí no volvemos a los gentiles. Así que no ha mandado el Señor, te he puesto por luz a las naciones a fin de que sea salvación por última tierra, ¿no? Versículo de, perdón, Hechos 13:46. Sí, el 46. Y vemos que estas personas que hacía la rechazaban, no querían saber nada. A pesar de que él le predicaba, estas personas habían rechazado. Vemos en Hechos 13:46. 18:46. Entonces vimos que Pablo había padecido, o sea, había padecido mucho por causa del Evangelio y le estaba haciendo recordar a esta gente que no había sido en vano todo, o sea, lo que pasó, sino que él había padecido y había sufrido. Pero estos, no sé si me van siguiendo, hay una lucha, ¿no? Hay una lucha entre la falsa doctrina, siempre hay una lucha entre la verdad y la mentira. El cristiano siempre lo que saca, ¿qué hace? Saca la luz o saca la espada. ¿Por qué? Porque hay mentira y uno tiene que traer luz por medio de la palabra, ¿no? Y Pablo estaba haciendo lo mismo acá. Ahora a él se lo acusaba de que era un engañador, pero él está diciendo, no fue eso, yo no hice eso. Entonces, fíjese en el versículo, dice, pues en el versículo 3 dice, ahora, segunda Tesalonicenses 2:3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni con engaño. Exhortación es paraclesis, dice, nuestra exhortación paraclesis no procede de error ni de impureza. Impureza, yo tengo una palabra que es, dice, casarcia, ¿no? Que es una impureza, acá se está refiriendo a una impureza sexual. Acuérdense que siempre era mucho de lo que era sacerdotisa y todas esas cosas que se hacían, ¿no? Ahí en esos templos, ¿no? Y en engaño la palabra es dolos. Dolos quiere decir dados marcados, que ya lo vamos a ver, me parece que está en Efesios 4:14, dentro de un ratito lo vamos a ver. Quiere decir que lo que les enseñé, lo que les sorteé, les mostré a ustedes, no procede, o sea, de engaño, no hay engaño en lo que es
lo que andaba predicando, ¿no? Fíjese que él no estaba haciendo como los falsos maestros, ¿no? ¿Qué hacían los falsos maestros? Engañaban, ¿no? En el versículo estamos en el versículo, no procede de error ni de impureza ni con engaño, está diciendo. O sea, lo que yo les enseño a ustedes no procede de impureza ni de engaño. Si vamos a ver, me voy a leer un par de textos, 2 Corintios 2:17, fíjese lo que mismo Pablo estaba diciendo, 2 Corintios 2, versículo 17, dice así: porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, más bien como parte de Dios, en presencia de Dios, hablamos de Cristo. Está diciendo Corintios, ¿no? Dice, Pablo está diciendo que hay muchas personas que negocian por lucro. Lucro es esto, o sea, por la platita, ¿no? Con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, más bien como parte de Dios, en presencia de Dios, hablamos de Cristo. Entonces el varón de Dios, ¿qué hace? Sabe que está aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque él habla, ¿qué? Palabra de Dios. O sea, siempre saca la palabra, es escrito está, y muestra por la Biblia lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo aprueba él. ¿Con qué derecho predica él? ¿Qué lo tenían los antiguos predicadores? ¿Por qué se caracterizaban mucho las personas piadosas hace 200, 300 años atrás, más o menos? ¿Por qué? Porque ellos predicaban esto. No se salían fuera de la palabra de Dios. Y ellos, la autoridad que tenían, ¿con qué autoridad? Con esta, la que me delegó Dios, la palabra de Dios. Dice, Dios no te autorizó, o qué, o tenés o como dicen ahora, ¿no? Que estamos hablando hace rato, tenés un registro o algo, pero en la palabra de Dios el registro, ¿cuál es? ¿Que un sello que está marcado? No, dice que el sello que tenés es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? El Espíritu habla palabras de Dios. O sea, entonces Pablo dice, no somos como muchos engañadores que están engañando, ¿no? Segunda de Timoteo 3, versículo 13, Segunda de Timoteo 3:13, dice así: pero los hombres malvados e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vemos que esta gente que le gusta engañar, ¿no? Son impostores, pero dice que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿no? Esta gente no solo engaña, sino que a la misma vez se engaña creyendo que son salvos, que están predicando un verdadero evangelio. Y en sí, lo que están haciendo, están engañando. ¿Se acuerda cómo hacían los fariseos? Si me equivoco, que ellos dicen que caminaban buscando un prosélito para traerlo a ellos, pero lo hacían 2 veces merecedor más del infierno. ¿Por qué? Porque engañaban a esa persona y ellos mismos eran engañados. Porque están ciegos. Un ciego, ¿cómo puede guiar a otra persona si está ciega? No puede. Tiene que abrirse los ojos, ¿no? En Efesios 4:14, lo que estaba nombrando recién hace un ratito, en Efesios 4:14, vamos a ver que la palabra, si no me equivoco, es dolos, dije, no, estamos viendo la palabra ahora, engaño, ¿no? Sí, la palabra que es engaño, ¿no? Efesios 4:14, dice así: para que ya no seamos niños pequeños, o fluctuantes, serían otros, o sea, dice, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que emplean con maestría las artimañas del error. O sea, para que nosotros no seamos chiquititos, ¿no? Por eso se nos manda por medio de la palabra. Y si vemos Efesios 4:11, ¿para cómo crecemos? Asimismo Dios, pastores, profetas, otro evangelista y maestro. El maestro se encarga de qué? ¿Qué es lo que hace? Un maestro, Carlos, se encarga de adiestrar, ¿no? La palabra adiestrar es catartizo. El maestro tiene que enseñar de púlpito para que la persona, sus ojos se abran y crezcan a la altura, a la anchura, de la longitud que Cristo. O sea, que ya no sean más niñitos. Cuando tengan que predicar, no, esto no dice, la palabra de Dios dice esto. Tiene que preparar a la otra persona para que la otra persona sepa manejar. Dice, pueda adiestrar para pelear la buena batalla, ¿no? Y sacudido ahora,
todo viento de doctrina por la astucia de hombres que emplean con maestría, ¿no? La maestría es cubia, quiere decir artimaña, quiere decir unos dados cargados, ya lo vimos varias veces esto, ¿no? Quiere decir unos dados que tenían un peso puesto en un lado, cuando se tiraba caían del lado que yo quería, siempre caían del lado que yo quería, ¿por qué? Porque ellos ya le habían preparado para que eso sucediera así. Entonces, ¿qué pasa? Son artimañas. Satanás sabe cómo usar esa artimaña y tiene a sus maestros, tiene a sus predicadores, ¿no? Como así el ejército de Dios tiene a sus soldados, el ejército de Dios tiene también, tiene preparado, así el enemigo también tiene a sus falsos maestros que siempre preparan sus mensajes de acuerdo a como quieren ellos, ¿no? Con doctrina de hombre. Y utilizan esas artimañas para engañar, ¿no? Incluso podían engañaría a los escogidos también, ¿no? Fíjese que estaban estamos en Tesalonicenses, ¿no? Dice, sí, ni impureza ni con engaño, sino según hemos sido aprobados por Dios para que se nos encomendara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones. Dice, no procede de impureza, o sea, impureza ya lo vimos que era dolo la palabra, que dice marco, dado cargado, o sea, ¿no? Nuestra solución, el 4, no se hemos sido aprobado la palabra es doquimazo, ¿no? Que ha sido aprobado por quién, por Dios, no es que dice, Pablo no está diciendo yo necesito una matrícula de ahí afuera para estar, para yo abrir una misión bautista, ahora sí puedo abrir, dice Pablo, yo he sido aprobado por Dios, dice Pablo dice, yo sé a quién le he creído, ¿te acuerdas en Colosas, no? Colosas, si no me equivoco, o acá, cuando cree que había predicado, no me acuerdo cuál era, ¿se me acordás? El que había creído, que él fue y automáticamente fue y le predicó. No es que dijo, yo estudié en seminario tal, o yo hice esto y tuve la matrícula de esto, él fue y predicó, lo que por tanto creí, por tanto hablé. No es que por tanto creí, por tanto matrícula tuve, y entonces después hablé. No, por tanto creí, así como creí yo hablé. Se me predicó y predicar, que es ir y predicar el Evangelio, no ir y predicar y estar en un seminario y hacer eso y aquello, sino ir y predicar. Entonces, lo que Dios nos manda es a predicar la palabra de Dios, ¿no? Impureza dice, sino que hemos sido aprobados, es aprobado por Dios para que se nos encomendara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones. Como agradando a los hombres, dice, acá tengo una palabra griega que es profasis, túnica que cubre para sacarle cosas, ¿no? O sea, cuando queremos agradar a las personas, ¿no? Lo queremos agradar, cuando queremos agradar a las personas, ¿qué hacemos? Pablo está diciendo, yo no estoy acá para agradar al hombre. Si le gusta o no le gusta mi mensaje, es el mensaje que tengo que predicar, la palabra de Dios. No vengo a agradar al hombre con yo... los predicadores y los pastores de hoy tienen su mensaje para agradar ¿qué? Al púlpito, agradar a los que al que está escuchando y que sea una palmadita, que caiga bien, me diría un evangelio light, ¿no? O sea, un evangelio suave que agrade a todos y que no ofenda, porque no hay que ofender si están todos adentro. Entonces Pablo dice, yo no, en el versículo, hemos aprobado por Dios para que nos encomendara el evangelio, así hablamos, en el versículo 4 estamos, ¿no? No como agradando a hombres, sino a Dios, quien nos examina nuestro corazón. Si nos vamos a Gálatas, me parece, si no me equivoco, Gálatas 1, versículo 10, Pablo vuelve a hablar de nuevo lo mismo. Pablo no es que está diciendo, sí, no, siempre, fíjese que hoy vuelve a lo mismo. En Gálatas 1, versículo 10, Gálatas 1, 10 dice así, porque busco ahora a favor de los hombres o de Dios, o busco complacer a los hombres. Si aún complaciera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí vemos, ¿no? Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10 lo podemos hacer coincidir con Tesalonicenses que estamos estudiando. Tesalonicenses 2.4. Gálatas 1,
1:10 dice que no predica para agradar hombres. Porque si mi evangelio está para agradar y llevarme bien con las denominaciones, y yo no sería un siervo de Cristo, porque el siervo de Cristo no se vende. No se vende porque vemos que otros se están llenando, otro le parece esto, no. El siervo de Cristo predica la palabra de Cristo, lo que está escrito, ¿no? Y eso es lo que estamos predicando. Lo mismo que acá, predicamos lo que dice la palabra de Dios y no predicamos un ecumenismo que nos debemos unir con todos, ¿no? Fíjese que en el versículo, estamos 4, así estamos hablando de hombres, sino Dios quien examina nuestros corazones. Que examina nuestros corazones. No sé si en la Reina Valera 1960 aparece la palabra impureza, ¿no? No. Ah, sí, en el versículo 3, ¿no? Que se me pasó, no procede de error ni de impureza, que es casarcia, ¿no? Me ha pasado una palabra, nos volvemos un poquito atrás, versículo 3. Cuando está hablando de impureza, o sea, está hablando, fíjese que, ¿se acuerda que en Hechos 24, 15 y 16, Hechos 24, 15, Hechos 24, 15 y 16, Pablo, Hechos 24, 15 y 16, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, que ha de haber una resurrección tanto de justo como de injusto. Por eso también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios y los hombres. En el versículo 13 me pasó de que Pablo cuidaba su conciencia, no de que yo lo que predico, qué lindo prediqué, sino que él cuidaba su mente. Sabía que su mente era donde batalla el enemigo. ¿El enemigo qué trae? Cuando hay mucha Biblia, ¿eso qué hace? Embota el cerebro para que la persona no pueda prestar atención. Entonces eso es un ataque del enemigo, aunque yo no predico mucho de estas cosas, pero de verdad existen esas cosas. El enemigo se encarga de que la persona se aburra, que la persona haga cosas. ¿Por qué? Para que todo el consejo de la palabra de Dios no quede en el cerebro. O sea, entonces siempre hay ataques. O sea, que la otra vez vimos no sé qué cosa acá, que había un predicador que le decían que estaba loco. Y la persona me estaba predicando de Cristo, ¿qué hacía la persona? Pero vos cuando estamos en esta religión, ¿qué hace? Le desvía el mensaje. Por eso el verdadero predicador siempre tiene que estar atento y volver a centrarse, él lleva el mensaje, no se debe desviar, ¿no? Vimos entonces que Pablo entonces cuidaba su conciencia, ¿no? Porque él sabía que había un juicio, no era solamente exterior, sino que era interno, ¿no? Bueno, ahora sí seguimos adelante, que se me ha pasado eso. ¿Qué dice? ¿A quién examina los corazones? Entonces Pablo sabía que Dios examina los corazones, ¿no? Se me pasó dos o tres versículos que tenían. Se me pasó 2 o 3 versículos. En 1 Pedro 2:22, que estaba diciendo que iba a decir lo mismo, por estar hablando y hablando, se me pasaron. 1 Pedro 2:22. Dice así, el cual no hizo pecado, está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Que es el ejemplo para nosotros. Dice, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Vemos que en Cristo no hubo engaño. O sea, cuando Él predicó, a veces predicó duro, ¿no? No es que predicó a veces un evangelio muy suave para que todos estuvieran de acuerdo. No, dice que a pesar de que el Señor dijo la verdad, nunca hubo engaño. Él siempre dijo que la verdad. Lo que su padre mandó que él predicara, él predicó, ¿no? Bueno, no hubo engaño en su palabra. Dice que somos aprobados por Dios. Fíjese, yo no le voy a... vamos a decir, lo lee, en 1 Corintios 3, versículo 3. No me voy a leer porque era un texto que se me había pasado, pero no sé si me van siguiendo, porque si no me parece como estoy hablando solo. Por eso siempre antes de empezar la predicación digo, si no entienden esto, le explico algo para que ya con eso entiendan toda la cosa de la que voy a hablar. 1 Corintios 3:3. Ay, no, ¿qué digo? 1 Corintios 3:3 no. Debo tenerlo... me he equivocado en el texto, sí. A ver si lo tengo o no. Espera un momento que estoy buscando el texto. Será el 13. Sí, 1 Corintios 3:13. Ya me parecía, no es 3:3, es 3:13.
Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues por fuego revelada, y fuego probará toda clase de obra que es de cada uno. Si permaneciera la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, por fuego sufrirá pérdida, y si bien el mismo será salvo, aunque así por medio del fuego, ¿no? Entonces veo que Dios prueba, ¿no? Cada cosa, si permanece, porque dice, muchos dicen, bueno, no, acá no hay ni 20, ni 10, ni 5, no hay nada. O sea, se ve que no es de Dios esto. Pero cuando vemos en la antigüedad, vemos que no se trataba de multitudes. Lo vemos a Noé, que solamente Dios, él predicó en un lugar, y ¿quién se salvó? Noé y su familia. Si hubiera estado Noé y su señora, se salvaba Noé y su señora. ¿Por qué? Porque él predicó, no se trató, a pesar de que había multitudes y multitudes, le dice que va a venir algo, va a venir un juicio, y que se la repetía, ¿qué hacía? Decían que estaba loco, que se ría. Pero él, ¿qué mientras? Él mientras seguía construyendo lo que Dios le mandaba, seguía predicando, ¿no? Entonces no se trata de que venga mucho, que no venga, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo y Dios, y si permanece, o sea, eso quiere decir que ha sido aprobado por Dios. Dios va a aprobar siempre, ¿no? Si la persona se va y deja, debe ver que no estaba aprobado por Dios esa obra, ¿no? En 1 Corintios 4:4 dice así: porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso estoy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Entonces, Pablo sabía que su conciencia no lo acusaba. La conciencia, vamos a tocar un tema, ¿no? Pero sabía que su conciencia no lo acusaba de nada, pero sabía de que quién va a juzgar la conciencia, los pensamientos, no solamente los autos. Por eso me dice, no, yo hice esto, yo hice aquello. Pero Dios juzga, ¿hace qué? La mente, los corazones. Los corazones. Entonces Dios es el que va a juzgar, ¿no? Y Pablo se encargaba de ¿qué? De mantener pura su ¿qué? Su conciencia se mantenía. ¿Por qué? No se trata, digo, yo hice para esto, para la misión, yo hice esto para aquello. No, debemos tener en cuenta que Dios va a juzgar los corazones, no todas las cosas que yo toqué en el instrumento, yo hice. No, Dios dice, yo vengo a jugar tu corazón. O sea, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿cuál fue tu intención de verdad? Eso, entonces Pablo tenía consciente eso, lo que vimos anteriormente, que se acuerda que en Hechos que vimos recién, hace unos textos atrás, que Pablo sabía que Dios iba a juzgar eso, ¿no? O sea, que va a juzgar la mente. O sea, no está hablando tanto de lo que es las emociones que se habla hoy, sino está hablando que es el asiento, o sea, de lo que es el intelecto, son lo que es la voluntad, ¿no? O sea, las facultades no tanto el asiento, no sea, lo que está hablando es la moralidad de nosotros, o sea, ¿no? Va a juzgar eso por medio. Sabemos que tenemos los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces él estaba en contra de aquellos que predican un evangelio muy fácil, muy suave, ¿no? Ya lo vimos. Versículo 5, el 5 dice así: porque como sabéis, nunca fuimos con palabras de lisonja. Quizás en la Reina Valera 1960 aparece lisonjera, pero yo tengo lisonja acá. Ni con falso motivo de avaricia, Dios es testigo, ¿no? Yo estoy buscando de la tarde en el diccionario griego, que me hizo un tiempito mientras esperaba una visita, ¿no? Y lisonjear o lisonjera, la palabra, yo tengo, o sea, que tengo en mi comentario que dice bagaje acostumbrado del demagogo de cualquier época, ¿no? Pero lisonjear quiere decir una palabra griega que dice colaquia, ¿no? También viene una palabra que dice colaquewo, colaquewo, K de kilo, U, L, A, K de kilo, o sea, ¿no? O sea, de E, U, O, colaquewo. ¿Eso qué quiere decir? Lisonjear. Quiere decir como una palabra, o sea, una palabra adaptada, como un encubrimiento de avaricia, no solo con el motivo, o sea, de agradar, ¿no? Sino con motivos interesados, una adulación. A ver cómo lo puedo explicar. Es cuando una persona tiene una intención, pero está oculta. Tiene un motivo de conseguir algo y le dice, ¡oh, grande, carito! Muy bien.
che, qué bueno, Carito, che, le digo, ¿hay algo para comer? ¿Sabes que yo sé? O cuando o alguien tiene una intención de hacer algo, pero muy bien que sabes hacer eso. Che, ya que sabes hacer eso, vos sabés que justo tiene un propósito oculto, o sea, o quiere lograr algo, pero en sí, lisonjear es cuando, muy bien, que yo sé, claro, no quiero usar la palabra hipócrita porque hipócrita quiere aparentar algo para sentirse él, pero este tiene una intención, o sea, la palabra griega da una intención como querer conseguir algo yo. Tradulo, por medio de palabra te quiero poner en un lugar vos, pero no solamente para sacarte algo a vos, te endulzo el oído sería, ¿no? Eso es lisonjera. Te endulzo, y Pablo está diciendo, yo no prediqué con palabras lisonjeras. No, mi intención nunca fue lisonjear a ustedes, le está diciendo a los tesalonicenses, fue otra mi intención predicar. Y él va a mostrar, acuérdense que él está defendiendo su ministerio, me está diciendo que ya él nunca hizo eso. Dice porque nunca, sabés que nunca fuimos con palabras de lisonja ni con falso motivo de avaricia. Dios es testigo, él pone a testigo a Dios, dice avaricia. La palabra avaricia es pleonexia, pleonexia, P-L-O-N-X-I-A, pleonexia. Pleon es más, eco, tener. ¿Qué quiere decir? Deseo de tener más. Un avaricioso es alguien que no se contenta con lo que tiene. ¿Qué quiere? Más. Siempre quiere más. Salió la nueva por decirle, quiero esa. Salió el nuevo celular, quiero ese. La avaricia es como el codicioso. O sea, el codicioso quiere, así mira. Pero la avaricia no solo ya no le gusta, quiere más, quiere más. Esa es una avaricia. Siempre busca lo nuevo, lo último que salió. Ese es un pecado. Muchos buscan pecados que se vean por fuera. Pero hay pecados que Dios, los pecados que Dios mira, o sea, si no, ¿te acuerdas que dice Mateo 5 que va a llegar más adelante, 40 y pico? Si vuestra justicia no es mayor que las de ellos, dice Cristo, dice, ¿por qué? Porque ellos se ocupaban solamente de qué justicia, la de afuera, las que vieran, vista la ofrendita y aquello, y ¿qué está diciendo? No, yo voy a juzgar los corazones. Sí, entonces esto es un pecado también, ¿no? Todo como el adulterio, si uno mira a alguien, eso también son pecados internos, que Dios, por eso nosotros debemos cuidar y debemos luchar, nosotros de no caer en eso, sino de pensar, porque en la mente Dios va a juzgar las intenciones, si de verdad buscamos recrear nuestra mente con cosas, o a veces venían los pensamientos y nosotros luchábamos contra esos pensamientos. Dios va a juzgar en qué posición estábamos nosotros, no si estábamos alimentando esas cosas, entonces es un pecado eso, ¿no? La Pablo está diciendo, yo no lisonjeé a nadie, yo no vine a ser tesalonicense a decirle, muy bien, yo con el fin de que ustedes me dieran cositas a mí, o yo dije vine con el fin de avaricia. Hoy vemos que sí se predica así, ¿no? Hoy no se predica, si no se da una platita, no se le da algo al predicador, no hay un mensaje, o si no se le pone en tal estrella en un hotel, no hay tal mensaje, o viene el predicador algo y todo tiene que hacer ¿cómo le dicen? La ofrenda no sé qué, de la paz, la ofrenda de amor le dicen esa, la ofrenda de amor le dicen para el predicador, y todas esas cosas. Pablo dice, yo no hice eso, o sea, nunca prediqué con eso, ¿no? ¿Se acuerdan que es en 1 Corintios 9 y algo, no acuerdo, 16, que recién lo vimos que estaba predicando ahí fuera del púlpito? De que Pablo dice, yo lo hice porque gratuitamente, no sé si lo tenemos en un texto, pero 1 Corintios 9, del 1 al 14, yo voy a leer un poquito, no voy a leer todo porque 1 Corintios dije, esa es segunda, 1 Corintios 9, voy a leer un pedacito nomás, que recién lo leía fuera de acá, del púlpito, como estábamos hablando, dice, de mí sino proclamar el Evangelio, 1 Corintios 9, 16 y 17, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía, una dispensación o economía, quiere decir en griego. ¿Cuál es mi recompensa? Versículo 18 de 1 Corintios 9, 18. Que proclamando las buenas nuevas, el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio, no para usar mi derecho en el Evangelio. Pablo dice, yo estoy predicando gratis.
de gratis lo recibí y gratis predico. Hoy en cualquier denominación se cobra, hoy piden plata por predicar. Usted entra y siempre de una forma u otra el mensajito de la plata desde el púlpito está. Tanto sean diezmos, en ofrendas, en lo que sea, siempre hay un mensajito de la plata. Pero Pablo decía, predico gratuitamente. Quiere decir, un texto. Entonces, Pablo está diciendo, no estoy, el pastor, como ya lo hablamos afuera, sí tiene que ser sustentado, es bíblico, ¿no? Porque dice que el pastor tiene sustentado con lo que la congregación le da, ¿no? Que ya lo sabemos. Pero Pablo dice, yo no quise ese derecho, lo dejé. ¿Por qué? Porque él lo venían persiguiendo y le decían que él primero lo perseguían porque decían que porque estaba pidiendo y el otro le estaba diciendo que él no pedía y siempre tenía oposición del enemigo. Haga lo que haga, Pablo estaba siendo perseguido. Pero Pablo estaba defendiendo, como vimos, ¿se acuerda al principio de la prédica que dijimos? Pablo está defendiendo acá su posición como apóstol. Yo no hice nada de eso, dice él. Dice en el versículo 5, dice, porque sabéis que nunca fuimos con palabras de lisonja, ni con falso motivo de avaricia, Dios es testigo. En el 6 dice, ni buscando gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros. Pudiendo hacer sentir nuestro peso, como en el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 2:7, estoy leyendo ahora, pudiendo hacer sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros como una nodriza cuidar a sus propios hijos, ¿no? Entonces vemos, fíjese, me pasé de nuevo, otra vez me pasé algo, de nuevo. Fíjese que Pablo está contradiciendo, o sea, perdón, me pasé de nuevo. Pablo está diciendo, yo no prediqué con estas intenciones de las que se me están acusando a mí, ¿no? Y vemos que hoy el evangelio se ha distorsionado. Si usted va a Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 11 al 13, vamos a encontrar siempre, fíjese, a Pablo, cuáles eran sus intenciones, porque en otras cartas lo vemos, Filipenses 4, 11 al 13 dice así, no digo movido por la necesidad, pues yo aprendí a estar satisfecho con lo que tengo, sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia. Para esto estoy saciado como para pasar hambre, para tener abundancia, como para hacer necesidad. En todo esto y por todo esto he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en él que me fortalece, dice, ¿no? Entonces Pablo diciendo, mentira lo que están diciendo de mí, ¿no? Dice, mentira lo que se me está diciendo de mí. Si quieren por favor leer, o sea, esto es medio largo, 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Pablo, 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Pablo está diciendo, yo no es como ustedes están diciendo. Pablo era acostumbrado a tener mucho, poco, siempre estaba preparado, o sea, para eso, ¿no? Vamos a leer ese texto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque todos los que tienen que enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ahí está. Entonces vimos que Pablo, esa fue el primero de Timoteo, ¿no?
estaba diciendo de que muchos predicaban, o sea, usando como fuente de ganancia que el evangelio, ¿no? Usaban eso y se escondían atrás de un manto de piedad, pero con el fin de ¿qué? De lucro. Y Pablo dice, no, el verdadero contentamiento está en qué, en que yo me entretenga para ponerme, ustedes no me ven, si alguien está escuchando un CD, tengo mi traje, o sea, para mañana ahí se preparaba como lo que me dio Dios, pero usted me ve, ahí yo estoy predicando, o sea, con una remera ahora y un jean. Sí, o sea, y yo supuestamente tenía que estar bien arreglado, o sea, pero ¿qué pasa? Dice yo, mientras yo tenga para vestirme, ponerme, yo tengo que estar contento, porque ¿cuál es el verdadero secreto? O sea, el contentamiento del cristiano, ¿no? O sea, tengo un libro viejito en el 1600 y pico, pero a través lo leí, que decía el contentamiento cristiano es una joya rara, que son muy pocos. O sea, si ustedes han leído ese libro, o si lo buscarlo, es un libro muy viejo, va a encontrar que en sí se resume en el libro que el cristiano debe ser agradecido. Todo el libro, si no lo entienden, es que el cristiano debe decir gracias a Dios por lo que me diste, vida eterna, me perdonaste mis pecados, gracias, todo lo que tengo ya que me diste viene ya de gracia, viene, porque yo estaba perdido. Y algo así habla el libro, como diciendo, esa es la palabra que dijo mi esposa, de chapa. Pero a veces nos empezamos a quejar, que queremos esto, que no tenemos aquello, y uno debe decir a Jehová gracias, porque estaba perdido y él me encontró, ¿no? Y entonces debemos agradecer eso. Y Pablo está no sé si van siguiendo la prédica, Pablo está defendiéndose de que aquello lo acusan, diciendo, ¿tú estás cobrando? Dice, no, yo nunca cobré nada, yo nunca pedí nada, decía Pablo. Yo todo lo contrario, lo que tenía, vamos a ver acá, si nos da tiempo, porque no sé, en el versículo 7, si pudiera terminarlo, pero yo lo tenía para el domingo que viene, pero voy a hacer como una introducción, pero si no, tenía una alabanza.